Hermanos, ¿pueden tomar sus lugares? Le doy gracias a Dios por esta oportunidad nuevamente que me da de estar aquí al frente y de poder compartir con ustedes la palabra, su palabra de... Para iniciar, he querido presentarles un pequeño video, el cual le pido por favor que lo reproduzcan. Muy buenas, ¿cómo estás hoy? Espero y deseo que estés muy bien, que estés brillante. ¿Cuál es el mensaje para hoy? El mensaje es: abrázate, abraza tu estrella, abraza todo cuanto te sucede, abraza lo que tienes alrededor. Todo lo que te está sucediendo sucede para ti. Todo lo que está sucediendo hoy es resultado del pasado. Y todo lo que va a suceder mañana va a ser resultado de lo que hoy proyectes y trabajas. Recuerda siempre, la estrella eres tú. Tú eres capaz de cambiar tu vida siempre que quieras. Siempre que seas capaz de abrazar todo lo que te sucede. Abraza cada experiencia y brilla, 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 que la estrella brille. Recuerda, la estrella eres tú. Gracias por estar ahí. Ama y disfruta. Hermanos, esta persona, que voy a omitir su nombre obviamente para no darle publicidad, la encontramos muy frecuentemente en Facebook. Su método que ella utiliza es ser una estrella, el que tú descubras tu estrella. De hecho, así se llama el método, ¿verdad? Es un método que usa ella y que está promoviendo porque quiere transformar la vida de las personas, quiere que las personas se encuentren o sean, ellos puedan alcanzar su potencial, puedan, al descubrir su estrella, entonces sentirse plenos. Son personas, ella busca que las personas crezcan, que descubran quiénes son y así poder desarrollar su propósito vital. Prácticamente y en resumen, ella lo que promueve es que las personas se centren en sí mismos, que crean que al descubrir su estrella, entonces vivirán en plenitud. Sin embargo, hermanos, a través de las Escrituras y para la predicación del día de hoy, que he titulado Vivamos en Cristo, he descubierto que nuestra plenitud, ¿verdad? Y he afirmado más bien que nuestra plenitud está en Cristo. Por eso en esta tarde yo les animo a que vayamos al libro de la carta a los Colosenses, en el capítulo 2. Y aunque ya leímos del versículo 1 hasta el versículo 10, me voy a centrar para esta predicación en los versículos 6 y 7. La carta a los Colosenses, hermanos, como bien sabemos, fue escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Esta ciudad estaba muy cerca de los creyentes también que vivían en una ciudad llamada Laodicea. Bueno, más o menos como a 150 kilómetros de ahí. Pero, y muy probablemente esta carta que fue enviada a Colosenses, también fue leída en Laodicea. ¿Por qué? Porque en ese entonces estaba viviendo estaba surgiendo una herejía, ¿sí? Bueno, muchas herejías, pero una de esas es que había un sincretismo, era resultado, de un sincretismo religioso. Era una mezcla entre el paganismo, las expresiones propias del judaísmo, el pensamiento griego y todas estas en contra de la verdad del cristianismo. En esta herejía que estaba siendo muy latente para ese entonces, daba un énfasis especial al conocimiento de las personas, propias de las personas, y negaba que Cristo fuera Dios y Salvador. Por ello, en el primer capítulo de esta carta a los Colosenses, el apóstol Pablo nos habla acerca de la persona y de la obra de Cristo, así como su deidad en relación con Dios, así como lo que había sucedido también en las vidas por causa de Cristo, o sea, los cambios que se habían realizado en las personas, en los creyentes de Colosas, por causa de Cristo. Y eso lo vemos en el capítulo 1, específicamente en el versículo 13 y 14. Entonces,
Por ello, y a consecuencia de todo esto que Cristo había hecho en la vida de estos creyentes en Colosas, el apóstol Pablo entonces les anima a los creyentes, los invita a continuar viviendo en Cristo, a enfocarse en Él. Y en esta porción de las Escrituras nos señala 4 beneficios que hemos obtenido en nuestro andar en Cristo, en quien también nosotros tenemos que permanecer. Entonces vamos a ver cuáles son estos beneficios. El primer beneficio, según el versículo 7, es que hemos sido arraigados. Este término de arraigados en el griego es rizo o rizó, y significa echar raíz. Y también este término lo encontramos en Efesios, en el capítulo 3:17, donde también el apóstol Pablo les dice a los creyentes de Éfeso que sean arraigados en amor. Entonces yo aquí encuentro una similitud, porque Cristo es amor en su plenitud. Entonces, aunque ahora en Colosas Pablo le está atribuyendo, ¿verdad?, ese arraigo a Cristo, entonces, como yo creo que eso fue debido a la situación que se estaba dando, ¿no?, en ese entonces. Pablo quería enfatizar que los creyentes de Colosas necesitaban vivir en Cristo y no atender a esas herejías en contra de su persona y su obra. Por ello, el apóstol Pablo, según el versículo 6 que vemos, les recuerda a los colosenses que de la manera en que ellos habían recibido a Cristo, es decir, de la manera en que ustedes ya han sido arraigados en Él, así vivan. Pero, ¿arraigados por quién? Pues por Dios mismo, ¿sí? Esto es lo que nosotros, de hecho, de manera muy particular hemos hecho desde el momento en que recibimos a Cristo. Dios nos ha arraigado, nos ha puesto en Cristo, ¿sí? Hemos sido arraigados en Él. El apóstol Pablo entonces desea que los colosenses estén atentos a esto y que a pesar de su firmeza, porque lo vemos en el versículo 5, unos versículos antes, él se expresa bien de los colosenses. Él dice: aunque estoy físicamente ausente, los acompaño en espíritu y me alegro al ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Yo creo que muchos de los que estamos aquí podemos decir esto. Nuestra fe está firme en Cristo, pero eso no nos exime a que debamos estar en alerta constante, porque las filosofías, así como en ese entonces, actualmente se están dando. Tal vez no nos hemos topado, tal vez así frente, ¿verdad?, alguna teología, alguna filosofía que vaya en contra de la persona de Cristo, pero ahorita en el video que presenté, vemos cómo es que ya se está publicando a través de las redes sociales, y ese solamente es un ejemplo. Hay muchos más que tratan de desenfocar a las personas, incluso a creyentes de Cristo, e enfocarse en uno mismo, ¿verdad? Entonces, nosotros necesitamos cada día, cada instante, tener presente que desde que hemos recibido a Cristo, todos nuestros sentidos, nuestro ser, cada parte de nuestro yo ha sido ya arraigado en Cristo. Pero esto ha sido gracias a la obra de Dios, que nos ha puesto en esa tierra fértil, en esa tierra abundante. Dios, de hecho, en el versículo 13 del capítulo 1, vemos ese beneficio que trae el haber sido arraigados en Él. Dice: nos ha librado o nos libró de la oscuridad, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Él, Dios, nos ha librado del dominio de la oscuridad y nos ha trasladado. Esto quiere decir que es una acción que ya fue hecha, y fue hecha por una sola vez y para siempre.
y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, Cristo. Hermanos, los colosenses estaban viviendo una época muy difícil, nada diferente al día de hoy, ¿verdad? Donde ciertas filosofías, tradiciones humanas estaban en contra de la persona de Cristo. Según lo vemos en el versículo 8 del capítulo 2, donde ahí viene la advertencia, cuídense, le dice el apóstol Pablo a los colosenses. Entonces, de la manera en que nosotros, hermanos, hemos sido arraigados en Cristo, de la manera que ya estamos en Cristo, ahora yo les invito que también nos enraicemos en Él, a que nos profundicemos en Él, que aprovechemos todos los nutrientes que tiene esa tierra, todos los beneficios que tiene el estar en Cristo. Dice el versículo 3, de ahí mismo del capítulo 2, ¿cuál es este beneficio que también encontramos en estar en Cristo? Que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Sí? Los colosenses igual querían ser sabios y hacían un sinfín de prácticas. Incluso habían filosofías que ponían a los ángeles al mismo nivel que Cristo. Y se inclinaban muchos por hacer lo que de alguna manera era aceptado por parte de los ángeles, ¿sí me explico? Y entonces no le estaban dando el lugar a Cristo, no se estaban enfocando a Él, estaban atendiendo otras creencias, estaban siendo llevados por otras filosofías. Entonces, en este versículo vemos que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Gracias a Dios, hermanos, nosotros ahorita pues que estamos en el seminario, ¿verdad? Yo creo que sin duda alguna vamos a podernos enraizar más en Cristo, ¿sí? Aquí se nos ofrecen un sinfín de herramientas, pero de manera particular, aunque estemos aquí, es una decisión que debemos tomar cada quien de enraizarnos, de profundizar en Cristo y poder participar con Él de sus beneficios. Y me gustaría que alguien de los que estamos aquí leyera Jeremías 17:7. De hecho, aquí está en la pantalla igual. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Sí, aquí el profeta, ¿verdad? De una manera metafórica dice que la persona, el creyente que está en Cristo va a ser es como un árbol, perdón, un símil, es como un árbol plantado junto al agua, ¿verdad? Y recibe todo, dice, se extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor, o sea, no teme a que vengan las adversidades, no temen que aunque se levanten filosofías, él va a permanecer en Cristo. Y eso es lo que quiere el apóstol Pablo, que aunque veamos, ¿verdad? Dice su palabra, que se levantan 1000 y 10,000 contra nosotros ahí vamos a estar firmes en Él. El segundo beneficio que tenemos de vivir en Cristo es que somos edificados en Él, y eso también lo vemos en el versículo 7. En algunas versiones dice sobre edificados en Él. Esta es una metáfora que usa el apóstol Pablo, el de edificar, para describir a los creyentes que hemos recibido a Cristo, que ya estamos arraigados en Él, que asimismo vamos a obtener, o que obtenemos en este caso, crecimiento. En otras ocasiones, de hecho, el apóstol Pablo también usa este término para referirse a los creyentes, el de edificar, y lo vemos en Efesios 2, del 20 al 22. Dice así, lo voy a leer: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él
todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Algo que tenemos que tener muy en cuenta, hermanos, es que nosotros no nos edificamos a nosotros mismos. Él es el que va poniendo en nosotros lo que necesitamos para hacernos crecer. En Él también dice, continúa este versículo, son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Entonces, esta acción de ser edificados, a comparación del ser arraigados, es una acción pasiva, es decir, que es algo que continuamente se está sucediendo en nosotros. Nuestro crecimiento va a ser más evidente de la manera en que nosotros nos profundicemos más en Cristo. ¿Sí? Entre más extendamos nuestras raíces en Él, más lo vamos a conocer, más vamos a recibir los nutrientes o los beneficios que trae el estar en Él, y entonces vamos a crecer. Por ejemplo, cada uno de nosotros, desde que recibimos a Cristo, hemos estado en un constante crecimiento espiritual, ¿verdad? Muchos podemos decir, bueno, yo llevé un curso de discipulado, y eso es bueno porque nos encaminó al crecimiento. Otros fuimos creciendo de una manera más práctica, algunos más lentos o rápidos que otros en cuanto al crecimiento. Pero en cualquier caso, la palabra de Dios es el que nos afirma que es en Él en quien tenemos crecimiento. De Él emana nuestro crecimiento. Y también el apóstol Pablo lo describe cuando escribe su carta a los Corintios. En su primera carta, ¿alguien lo puede leer, por favor? Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Hermanos, un creyente que vive en Cristo, sin duda alguna crece. Hay crecimiento en Él, es edificado en Él. De hecho, nosotros probablemente, estando aquí en el seminario, desde que ingresamos, podemos decir, bueno, yo no puedo decir qué tanto he crecido, pero si le preguntamos al maestro, al mentor, a nuestros amigos, ellos tal vez de manera más certera nos van a decir, sí has crecido, y has crecido en esto, en aquello. ¿Por qué? Porque a veces así pasa, pues, el crecimiento a veces se da, más bien es tan natural que nosotros mismos no lo vemos, pero los demás sí lo ven, y eso es bueno, ¿verdad? Y es bueno que se lo compartamos a nuestro hermano. Hermano, te felicito porque estás creciendo, porque antes yo veía que esto y ahora estás así. Alentemos a nuestro hermano también en el crecimiento. Solo al vivir entonces en Cristo podemos crecer en todos los aspectos de nuestra vida cristiana, crecer en gracia, crecer en sabiduría, en conocimiento, en amor, en nuestras relaciones fraternales. Solo en Cristo podemos crecer y dar fruto. ¿Qué fruto? El fruto del Espíritu Santo, el cual mora ya en nosotros. Y entonces se hará manifiesto todas las virtudes de ese fruto. Y nos ayudará a vivir entonces en la actualidad de manera santa, como lo dice Efesios 2, versículo 21, para llegar a ser un templo santo en el Señor. Una manera práctica de vivir en el crecimiento es a través de la obediencia, ¿sí? Esa es una manera práctica de crecer. Cuando nosotros obedecemos a su mensaje que encontramos precisamente en las Sagradas Escrituras, entonces seremos edificados. El apóstol Pablo en Hechos 20:32 también nos lo señala, que dice... lo voy a leer. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios. ¿Sí? Dice ahí, mensaje que tiene poder para edificarlos. El mensaje de su palabra, Cristo mismo es el que nos da el crecimiento. Queremos crecer, lo decía hace rato, queremos crecer en amor
hacia mi hermano, queremos crecer en sabiduría, en conocimiento, no hay otro más que Cristo, hermanos. Las filosofías las que estaban viviendo Colosenses trataban de llenar o de hacer creer que las personas estaban adquiriendo sabiduría, pero la verdadera sabiduría está en la palabra de Dios. El tercer beneficio que encontramos en andar en Él es que somos confirmados en la fe. Este término de confirmar señala el corroborar una verdad para dar mayor seguridad en lo que se ha creído. El apóstol Pablo nos señala en el versículo 5 que los colosenses tenían firmeza en su fe, ya lo había leído anteriormente, pero esta fe era confirmada a través de las enseñanzas que habían recibido. Y muy probablemente estas enseñanzas habían sido transmitidas a los colosenses por los apóstoles, en especial por Epafras, que se dice que fue el fundador de ahí de la iglesia en Colosas. Entonces, esto les ayudaba a tener una mayor seguridad en su convicción en Cristo, convicción que de manera particular habían recibido a través de las enseñanzas. Y algunas de las enseñanzas que muy probablemente ellos ya habían recibido era acerca precisamente de la obra de Cristo en la cruz, de su resurrección, del Espíritu Santo, así como la segunda venida de Cristo. Y todas estas enseñanzas confirmaban la esperanza viva en la cual habían sido depositados su fe los colosenses. En la carta primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4, que si gusta alguien lo puede leer, por favor. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Sí, las enseñanzas que estaban recibiendo los colosenses confirmaba la esperanza, de esta esperanza viva, de recibir una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Entonces los colosenses a través de estas enseñanzas recibían la confirmación en lo que habían creído, en Cristo. Nosotros, hermanos, también contamos con varias herramientas. De hecho, en nuestro desarrollo como seminaristas vamos a ver y vamos a experimentar el fortalecimiento de nuestra fe con muchas cosas que nos enseñan los maestros, con lo que aprendemos a través de los libros, pero sobre todo y esencialmente a través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras es palabra viva de Dios. Los colosenses estaban siendo persuadidos, ¿verdad? En su entorno se promovía una aparente sabiduría que les ayudaría a acercarse a Dios, pero el apóstol Pablo les dice que es en Cristo por el cual Dios mismo nos acerca a Él. Y algo que me llamó mucho la atención es que el que Dios nos haya acercado a Él es porque así a Él le agradó, ¿sí? Él mismo quiso. Y precisamente lo menciona el apóstol Pablo aquí en Colosenses en el capítulo 1:19. Las Sagradas Escrituras entonces son las enseñanzas que en ella tenemos que meditar, porque ellas nos benefician, porque a través de ellas nuestra fe es confirmada. El cuarto beneficio de vivir en Cristo es que somos llenos de gratitud. La vida de un creyente, hermanos, no puede ser una vida llena de tristeza, ¿verdad? Una vida llena de enojo, no. Tenemos que estar agradecidos. Tenemos que vivir continuamente agradecidos por la manifestación de la gracia de Dios a través de la persona y obra de Cristo. Dice ahí en el versículo, llenos de gratitud. Esto quiere decir que es una actitud que debe abarcar todo nuestro ser. El apóstol Pablo nos señala el resultado, un beneficio más de andar en Cristo, y es vivir en gratitud para con Dios. Definitivamente, nosotros en nuestro diario caminar, ¿cómo podemos mostrar esa gratitud para con Dios? Pues es en obediencia, hermanos, en una obediencia total, sin anteponer condiciones,
de manera gozosa, no a regañadientes, no por conveniencia, no porque voy a obedecer para destacar entre los demás, sino por el inmenso amor que Dios, de todo lo que Él ha hecho a través de la historia, solamente para que tú y yo pertenezcamos ahora a su familia, a su pueblo. El apóstol Pablo en su carta a los Colosenses les exhorta continuamente a través de toda la carta que debemos vivir agradecidos para con Dios, a perseverar a pesar de las constantes influencias espirituales que no tienen fundamento en Cristo, a perseverar a pesar de cualquier situación, a dar gracias al Padre que en nuestra incapacidad para estar con Él es el que nos ha facultado y nos ha dado todo lo que necesitamos sin merecerlo. ¿Para qué? Para que podamos finalmente participar de la herencia de los santos. Hermanos, no éramos aptos, ninguno de los que estamos aquí éramos aptos, nada podíamos hacer, no teníamos absolutamente nada, ninguna facultad para poder acercarnos a Dios, pero hoy podemos regocijarnos porque en su evangelio, en Cristo, lo tenemos todo. Alabemos a Dios porque en cada día de nuestra vida seamos agradecidos a Él. Por eso el apóstol Pablo le dice a los colosenses, vivamos en Él, vivan en Él. Entonces hemos visto a través de las Sagradas Escrituras 4 beneficios que hemos obtenido en el andar en Cristo. La primera es que hemos sido arraigados en Él, que somos, edificados en Él, que somos confirmados en la fe y que somos llenos de gratitud. Hoy día, hermanos, tenemos que analizar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos. Y nos vamos a dar cuenta cuántas creencias, cuántas filosofías, ¿verdad?, están siendo totalmente ajenas a Cristo. Entonces, si nosotros vivimos en Cristo, nada ni nadie nos va a separar de Él. Entre más vivamos en Él, más lo vamos a conocer. Solo mediante su Hijo vamos a llegar a conocer a Dios, porque en Él habita, dice en los versículos más adelante, toda la plenitud de la divinidad. Y si vivimos de manera continua en Él, viviremos entonces gozando de cada uno de estos beneficios que son dados por Dios mismo para nosotros. Y nada nos hará falta. Por lo tanto, hermanos, yo los invito en esta tarde a que si ya hemos recibido a Jesucristo en nuestros corazones, vivamos en Él, permanezcamos en Él y que estos beneficios puedan ser latentes en nuestra vida y nos impulse, nos motive a servir con más ahínco a Cristo nuestro Señor. Les invito, hermanos, que nos pongamos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tu palabra, Señor, ha sido expuesta. Gracias, Señor, porque creemos, confiamos, Señor, que no regresará vacía. Gracias, Señor, por haberme permitido, Señor, ser la portadora, Señor, de tu palabra. Y te suplicamos, Señor, que seas tú el centro de nuestra vida, que seas tú, Señor, en quien nos enfoquemos, en el que vivamos, Señor, día con día. En el nombre de Jesús, amén.